¿Alguna vez sentiste que todos te miraban, pero nadie realmente te veía? Si esta historia logra tocarte, déjanos un comentario con lo que más te conmovió. Tu interacción puede hacer que más personas escuchen historias que merecen ser contadas. Elías Correia llegó a Ciudad Real un lunes por la mañana, justo cuando el cielo parecía negarse a decidir entre la lluvia y el sol. Llevaba una mochila discreta, una muda de ropa sencilla y una decisión inusual. Durante su primera semana en la empresa, no entraría como el nuevo CEO. Acordado previamente con la junta directiva, pidió que retrasaran el anuncio oficial de su nombramiento. Su plan era claro, aunque poco convencional: infiltrarse como empleado de limpieza, sin revelar su verdadera identidad. Necesitaba ver con sus propios ojos lo que las métricas, las memorias institucionales y los discursos de bienvenida nunca mostraban. Desde joven, había aprendido que la verdadera cara de una estructura se revela cuando se observa desde abajo. Había crecido en un barrio humilde de Las Palmas, donde la piel morena era muchas veces sinónimo de límites. Su madre, una mujer de voz firme y manos gastadas por la tiza, siempre le decía: no olvides quién eres, pero no permitas que ellos decidan quién puede ser. Aquellas palabras lo acompañaban como un eco cálido en el pecho mientras cruzaba las puertas de cristal de Núcleo 24, una de las firmas tecnológicas más prestigiosas del país. Nadie lo reconoció. Nadie preguntó su nombre. Solo le entregaron un carrito de limpieza y un uniforme gris sin mirar sus ojos. Durante los primeros días, Elías recorrió los pasillos relucientes de la empresa con la misma dignidad con la que habría caminado por una sala de juntas. Observaba en silencio, memorizaba rostros, actitudes, jerarquías invisibles. Lo que encontró no fue hostilidad abierta, sino algo más desgastante: indiferencia. Las personas hablaban sobre él como si fuera parte del mobiliario. Algunos dejaban restos de café en las mesas con un gesto despreocupado, esperando que el chico de limpieza los retirara sin palabras. En el ascensor, una joven ejecutiva le comentó a su compañera: me da pena, debe ser duro pasar la vida limpiando lo que otros ensucian. Elías mantuvo la compostura. No por falta de orgullo, sino porque sabía que esa era la verdadera prueba. No estaba allí para vengarse, sino para comprender. En cada conversación que escuchaba a escondidas, en cada sonrisa falsa que recibía, tejía un mapa de la cultura empresarial que había prometido transformar. Aún así, no era fácil. Por las noches, regresaba a su pequeño apartamento alquilado en las afueras y se permitía sentir el peso del día. Pensaba en su madre, en su sacrificio, en los años en que nadie le abrió las puertas. El dolor no era nuevo, pero esta vez tenía un propósito. Una tarde, mientras limpiaba la sala de conferencias después de una reunión, escuchó a uno de los gerentes decir en voz alta: últimamente contratan a cualquiera, se nota que la empresa ha bajado los estándares. Las carcajadas de sus colegas resonaron como golpes secos. Nadie reparó en que Elías estaba en la esquina, recogiendo papeles arrugados. Nadie imaginó que ese hombre callado y de manos firmes sería, en breve, su superior. Pero él no reaccionó. No entonces. Solo alzó la vista por un momento y observó la ciudad que se extendía más allá de las ventanas. Era la misma que, como tantas otras, tenía bien definidos quienes podían brillar y quienes debían quedarse en la sombra. Para Elías, esa división no era solo injusta, era intolerable. Y por eso estaba allí, no como símbolo, sino como agente de cambio. Lo que él sabía, y ellos no, era que la verdadera revolución no empieza con un discurso, sino con la verdad oculta bajo un uniforme. Esta historia recién comienza. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo una sola decisión silenciosa cambió el destino de una empresa entera. Y si te conmueve, considera compartir este video. Podrías inspirar a alguien que hoy se siente invisible. El día que marcó un antes y un después comenzó con normalidad. Elías había terminado de limpiar los baños del piso ejecutivo cuando recibió la instrucción de preparar la sala principal para un evento de lanzamiento interno. Los empleados comenzaban a llegar con entusiasmo, vestidos con trajes impecables y sonrisas ensayadas. El ambiente era vibrante, casi festivo. Mientras colocaba botellas de agua en cada asiento y ajustaba los cables del proyector, varios asistentes lo esquivaban sin agradecer. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar alzarse desde el fondo. Era Ramón Díaz, uno de los gerentes de innovación, un hombre de tono arrogante y comentarios siempre cargados de ironía. «Mira quién se siente parte del equipo», dijo entre risas, señalando a Elías. «¿No deberías estar trapeando el piso del sótano?»
Las carcajadas se propagaron como un virus. Elías permaneció inmóvil por un segundo, con la mirada fija en el cable entre sus manos. El silencio posterior no fue de respeto, sino de costumbre. Nadie esperaba que el hombre del uniforme gris respondiera. Y no lo hizo. Bajó la cabeza, terminó su tarea y salió de la sala sin emitir palabra. Pero dentro de sí, algo se quebró. Esa noche, de regreso en su apartamento, Elías se quedó despierto más tiempo de lo habitual. El bullicio de las calles no podía opacar el ruido que retumbaba en su pecho. No era la primera vez que sufría un acto de humillación pública, pero esta vez el golpe había sido más profundo. No por lo que se dijo, sino por la forma en que todos lo aceptaron. Las risas, la pasividad, la naturalidad con la que la falta de respeto fue presenciada por decenas de personas. No encontró defensa, ni siquiera en los ojos de quienes se veían incómodos. En ese silencio cómplice estaba la verdadera violencia, una que valida la desigualdad sin palabras. Durante años, Elías había luchado contra esa mirada que reduce, que anula, que niega. Y en Núcleo 24, esa misma mirada se escondía detrás de diplomas, informes y cafés de diseño. Por primera vez desde que inició su plan, dudó. ¿Valía la pena continuar? ¿Y si su presencia como CEO no cambiaba nada? ¿Y si esta empresa estaba demasiado contaminada para ser transformada? El recuerdo de su madre volvió a golpear su conciencia. Lucha con inteligencia, pero nunca desde la rabia. Aún así, esa noche no durmió. Miró al techo como si buscara una señal. Porque en lo más profundo, sentía que estaba al borde de rendirse. Al día siguiente, el clima parecía imitar su estado emocional. El cielo estaba encapotado, el aire denso. Mientras limpiaba el piso técnico del edificio C, escuchó una conversación en la que no fue nombrado, pero claramente aludido. Algunos empleados comentaban entre risas que uno de los conserjes había roto una tablet durante el evento y que posiblemente sería despedido en los próximos días. Elías entendió al instante, lo estaban culpando. Nadie lo había confrontado, nadie le había preguntado nada. Solo una suposición bastó para ponerlo en la lista negra. Sintió el nudo en la garganta, la impotencia de saberse inocente y aún así vulnerable ante una estructura que lo veía como desechable. Fue en ese momento que lo supo, tenía que resistir. No por orgullo, sino por todos los que venían después. Por los invisibles, por los que jamás llegaban a ocupar una oficina con vista. Había llegado a Núcleo 24 para cambiarla desde dentro, y eso incluía enfrentar el desprecio sin caer en él. Salió del edificio esa tarde con una decisión sellada en el corazón. No se trataba de ser visto, sino de enseñarles a mirar. Aún hay heridas que no han cicatrizado, y revelaciones que cambiarán todo. No te vayas. Si esta historia está dejando una marca en ti, suscríbete para no perder lo que viene. Lo más fuerte está por suceder. El día siguiente comenzó con una calma inusual. Elías llegó temprano al edificio, como siempre, pero sus pasos eran diferentes. Cargaban la decisión que había madurado en la noche anterior, esa que emergía no desde el orgullo herido, sino desde una certeza silenciosa, lo que estaba haciendo era necesario. Aquel lugar no necesitaba un CEO más, necesitaba uno que supiera lo que era ser invisible. Mientras realizaba su rutina en el piso administrativo, algo en su mirada había cambiado. Los mismos pasillos, las mismas miradas indiferentes, pero ahora, él las atravesaba con otra postura. Fue en ese mismo piso donde encontró un pequeño cuaderno olvidado en una sala de descanso. Al abrirlo, notó que pertenecía a Malik, un joven pasante recién ingresado a la empresa. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones técnicas, pero lo que le llamó la atención fue una frase escrita al margen: «Algún día, alguien como yo estará allá arriba». Elías sostuvo el cuaderno entre las manos durante varios minutos. Aquella frase no era una simple ilusión juvenil. Era un eco de todo lo que él mismo había soñado, en los días en que creía que solo los otros nacían para triunfar. Sintió una oleada cálida en el pecho. No podía fallarle a ese joven, ni a su propia historia. Esa tarde, mientras limpiaba los ventanales del salón de reuniones principales, observó su propio reflejo en el vidrio. No veía al hombre de uniforme gris. Veía al niño que vendía empanadas con su madre, al adolescente que estudiaba con velas cuando cortaban la luz en casa, al joven que cruzó un océano para sentarse en aulas donde nadie se parecía a él. Y, sobre todo, veía al hombre que había sobrevivido sin renunciar a su esencia. Las humillaciones, las risas,
las acusaciones, todo eso dolía, pero no definía. Decidió que no permitiría que el desprecio de unos pocos apagara lo que llevaba construyendo durante toda su vida. Se acercó a una de las supervisoras del área técnica y le preguntó si podía tomar una hora para atender un asunto personal. Ella asintió sin mayor interés. Elías subió al último piso del edificio, al despacho reservado para la presidencia. La puerta estaba cerrada desde su llegada. Sacó la llave que llevaba escondida desde el primer día y la abrió. El lugar olía a madera nueva y a silencio. Se sentó en la silla frente al gran ventanal y encendió el ordenador corporativo. Allí comenzó a preparar la presentación más importante de su vida, no para inversores ni accionistas, sino para los que lo habían ignorado. Durante las horas siguientes, trabajó en el diseño de una exposición que no solo revelaría su verdadera identidad, sino que pondría en evidencia las grietas culturales de la empresa. Recopiló imágenes, redactó datos, seleccionó frases que había escuchado en los pasillos, gestos que había presenciado en silencio. Cada diapositiva era una herida abierta, pero también una posibilidad de transformación. No buscaba venganza, buscaba impacto. No deseaba castigos, sino conciencia. Cuando terminó, guardó el archivo bajo el nombre de El inicio de lo que viene. Cerró la computadora, respiró hondo y bajó nuevamente por las escaleras, con el uniforme aún puesto, pero con una llama renovada encendida en el alma. Esa noche, antes de dormir, escribió una carta dirigida a Malik, sin remitente. Le agradecía por la frase en su cuaderno y le decía, «Nunca olvides que tú también perteneces». Elías sabía que lo que venía no sería fácil. Pero por primera vez desde que entró a Núcleo 24, no se sentía solo. Sentía que cada paso que había dado, incluso los más dolorosos, lo habían conducido hasta ese momento exacto. Y no tenía intención de detenerse. ¿Tú también crees que algunas verdades deben decirse, aunque incomoden? Comparte este video con alguien que necesite un poco de luz en medio de la oscuridad. La revelación se acerca. Y nada volverá a ser igual. El lunes por la mañana, la sede de Núcleo 24 despertó con su habitual movimiento frenético. Ejecutivos apresurados, presentaciones programadas, café servidos en vasos de cartón reciclado. Nadie sospechaba que ese día marcaría un giro definitivo. Poco antes de las 10, un comunicado interno convocó a todos los empleados al auditorio principal para una presentación institucional urgente. El ambiente era de expectativa, pero también de desconcierto. En el escenario, la pantalla proyectaba un solo título, El inicio de lo que viene. Cuando Elías subió al escenario, aún con el uniforme gris, se produjo un murmullo general. Algunos rieron, creyendo que era una broma. Otros fruncieron el ceño, confundidos. Pero cuando tomó el micrófono y su voz llenó el salón con una calma firme, el silencio se apoderó del lugar. Buenas tardes. Mi nombre es Elías Correia. Soy el nuevo CEO de esta empresa. Durante la última semana, trabajé como parte del equipo de limpieza para entender desde dentro lo que esta organización realmente es. Lo que vi, no fue lo que esperaba. Las palabras que siguieron no fueron duras, pero sí profundamente honestas. Elías no acusó, no señaló con el dedo. Expuso. Mostró capturas de frases dichas en pasillos, actitudes registradas con permiso, estadísticas internas que evidenciaban disparidades invisibles. Compartió historias de empleados ignorados, talentos marginados, promesas vacías. Su voz no tembló ni una sola vez. No hablaba desde la rabia, sino desde la convicción. Cada rostro en la sala reflejaba una emoción distinta: vergüenza, sorpresa, incomodidad, admiración. Ramón Díaz, sentado en la primera fila, bajó la mirada cuando apareció en una diapositiva su comentario burlón durante el evento. Elías lo observó solo por un segundo, luego continuó. No estoy aquí para humillar a nadie, dijo. Estoy aquí para transformar. Y para eso, algunas cosas deberán cambiar desde hoy. En ese instante, anunció la desvinculación de 2 empleados, todos con antecedentes documentados de comportamientos discriminatorios o abusivos. Nadie aplaudió. No era momento de celebración. Era un momento de verdad. En los días que siguieron, Núcleo 24 dejó de ser la misma empresa. Se crearon programas de mentoría para jóvenes de comunidades subrepresentadas, se implementaron procesos de reclutamiento anónimos, y se estableció un comité interno de cultura y equidad, liderado por personas que, hasta entonces, solo eran vistas al pasar. Malik,
El pasante que había inspirado a Elías recibió una beca completa para estudiar en el extranjero, otorgada personalmente por el CEO. Y entre las primeras decisiones estratégicas de su nueva gestión, Elías promovió a Salima, una recepcionista marroquí que llevaba años siendo ignorada, al cargo de coordinadora de desarrollo humano. Un mediodía, Elías se detuvo frente al ventanal de su despacho, mirando la ciudad que tanto lo había desafiado. En el reflejo, ya no veía el traje, ni el cargo. Veía el legado que estaba construyendo. Su madre, pensó, habría sonreído. Porque finalmente, alguien como él no solo había llegado allá arriba, sino que había cambiado el camino para todos los que vendrían después. Esta historia fue poderosa. Si te tocó el alma, suscríbete para no perder las próximas. Y nunca olvides, tu voz, tu historia y tu valor pueden cambiar mucho más de lo que imaginas.